Primero de Crónicas, capítulo 10 y versículo 13. Dice la palabra del Señor: Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dice que Dios destituyó a Saúl por no consultarle a él y por consultar en vez de a él a una adivina. Fue a consultar la brujería. Ahora bien, es necesario consultar a Dios porque Dios es un Dios que habla, que dirige, que enseña. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y si vemos el libro de Hechos, en muchas ocasiones el Espíritu Santo hablaba a la iglesia. Si vemos en Apocalipsis, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De hecho, el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que manda aquí. Yo oro, busco su dirección y Él da órdenes. Y Él dijo, por ejemplo, este año es el año de campaña. Este año se van a hacer campañas. Él dirige. Una nación, una iglesia y un pueblo que no es dirigido por Dios, pues es sabio en su propia opinión y puede caer en un caos, en problemas. La importancia de consultar a Dios. Vamos a la palabra en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16, por favor. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, a todos los feos, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios le dijo a Josué: te entrego este territorio de aquí para allá. Todas las ciudades que tú encuentres vas a destruirlas y vas a apoderarte de ellas. Así que ellos emprendieron y Dios estaba con ellos y no había ejército que fuera más grande que ellos no pudieran vencer, porque aunque eran un pueblo pequeño, tenían el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Y se enfrentaron a una gran ciudad llamada Jericó y derribaron los muros y pasaron el Jordán y siguieron y avanzaron e hicieron grandes conquistas en todo el territorio hasta que por fin llegaron a la tierra de Jericó. Pero llegó un momento que ellos llegan a un pueblo y lo conquistan, y cerca de ese pueblo, al lado de ese pueblo, quedaba otro pueblo llamado Gabaón. Y los gabonitas tenían miedo de que Israel, que aunque era un pueblo pequeño, había algo especial, había un poder sobrenatural que les ayudaba. Dios estaba con ellos. Entonces ellos jugaron de vivo, como dicen aquí en Ecuador. Ellos jugaron de vivo. Miren lo que hicieron. Josué capítulo 9, versículo 3, por favor. Josué capítulo 9, versículo 3. Josué capítulo 9, versículo 3, ¿ya están allí? Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de asnos rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies.
con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cuernos de vinos también se llenaron nuevos, he aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pues pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus ¿qué? Vecinos, no habían venido de ninguna tierra lejana, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían ¿qué? Jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Terrible. ¿Cuál era la orden que habíamos leído en Deuteronomio? Todos los pueblos que tú encuentres, hasta llegar a la tierra prometida, destrúyelos. Apodérate de esas tierras. Todo ese territorio yo lo doy a ustedes. Cuando los gabaonitas escuchan la noticia de que ellos estaban en el camino y que el pueblo de Israel iba a acabar con ellos, fingieron ser embajadores que venían de lejos. Se vistieron de ropas viejas, calzado roto, buscaron el pan más viejo que había en la casa y dijeron: mira, salimos con comida caliente, con ropa nueva, y mira, ves, tantos meses en el camino para llegar hasta aquí y ya se nos ha dañado. Entonces los hijos de Israel, dice la Biblia, que hicieron alianza con ellos sin consultar a Dios. Y les prometieron no destruirles, no matarles. Ellos jugaron de vivo. Así que cuando ellos se enteran que eran pueblo vecino, ya no podían matarle, porque delante de Dios habían hecho un juramento y no podían quebrantar el juramento. Iglesia, hay que consultar a Dios. Si ellos hubieran consultado a Dios, Dios le hubiera dicho: no te confíes de ellos, ellos te están engañando, otros son los planes. Cuidado, no hagas alianza, no hagas contrato, no firmes nada, no te los tires de socio, no le confíes el dinero, no le confíes las cosas, no le des, porque hay malicia en el corazón. Si alguien pregunta al Espíritu Santo de Dios, se ahorraría muchos problemas.
Es necesario preguntarle a Dios. Una hermana que congregaba aquí, ahora vive en otra ciudad. Quería comprar un carro y no le consultó a Dios. Y le dijo a algunos hermanos, no le cuenten al pastor que voy a comprar un carro, como si eso fuera pecado. Yo feliz que la iglesia sea prosperada. Y la hermana no consultó a Dios y dio el dinero. Y el hombre del carro no le dio el carro y le devolvió el dinero perdiendo, no sé si fueron $300 o $400 menos. De ahí desistió de comprar. Es bueno consultar a Dios. Es bueno preguntarle al Señor. Pero también hay otros que consultan a Dios, pero no obedecen o le obedecen a Dios a medias. Porque muchas veces nuestra voluntad prevalece más que la divina. Es como una hermanita que de pronto está orándole al Señor si se casa con ese muchacho. Y Dios le revela que hay peligro si se casa. Pero como ella lo quiere tanto, ella dice, ay Señor, perdóname, pero yo lo quiero, que no lo puedo dejar, y se casa. O el negocio es tan jugoso que te dice que tú inviertes 2,000 y vas a ganar 3,000. Y ves la cosa tan bonita y no sientes paz, porque es otra manera en que Dios habla. A veces escuchamos su voz, pero a veces nos da en un sueño, en una visión. A veces usa al pastor o al profeta. A veces no nos da paz, nos tiene inquietos. Y aún aunque no sentimos paz, no sentimos tranquilidad, nos arriesgamos y soltamos el dinero y hacemos el negocio y salen las cosas mal. Primer libro del profeta Samuel, por favor. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camello y asnos. Vino la palabra de Dios, vino la voluntad de Dios para el rey Saúl. Y la orden era, destruye a Amalec, destruye los animales, mata al rey, mata a los habitantes. A veces uno cree que Dios es cruel, a veces yo tampoco entendía. Dice, pero que mate a los soldados que son malos, ¿por qué a veces Dios manda a matar a los niños? Si los niños son inocentes, no entiendo a Dios. Y cuando empecé a investigar sobre los palestinos y sobre todo estos pueblos vecinos que hasta el día de hoy luchan contra Israel, me di cuenta de que desde que un niño palestino nace, le están sembrando el odio contra Israel y le están diciendo que ellos nacieron porque Dios los hizo nacer con el propósito de destruir a la nación de Israel. Y los niños desde pequeños ya están con odio de muerte, de venganza contra el pueblo que Dios escogió. Ya están preparados, los niños ya tienen armas. Por eso para ellos es un privilegio llegar a Israel y autodestruirse.
Y ellos mueren hechos 1000 pedazos, pero ellos son felices muriendo así. Desde que nacen, les están diciendo y les están inculcando eso. Ahora bien, ahí mismo en el capítulo 15, versículo 16, Saúl fue a obedecer a Dios. Y dice, entonces dijo Samuel, el profeta a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolo e idolatría la obstinación, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos a alguien que oyó la voz de Dios a través del profeta. Y este rey no obedeció como Dios le mandó. Siempre recalco esto, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere el segundo puesto, el tercero, el cuarto. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. Y para Dios, el que Él haya destruido al pueblo y haya dejado vivos los animales y haya dejado vivo al rey, para Dios como que no hizo nada. Y dices el profeta que Dios se complace más en que se obedezca que en los sacrificios. Bueno, no he sido obediente al Señor, pero como yo le vengo y le doy la ofrenda, como yo vengo y le doy una ofrendita especial, el Señor, el que reza y peca, empata. Mentira. Eso lo dicen en la Iglesia Católica, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la desobediencia a la palabra de Dios es como pecado de brujería. Así como para Dios el que tú odies a alguien es pecado de asesinato, también la desobediencia es pecado de brujería. La terquedad es pecado de idolatría. Tengamos mucho cuidado, seamos obedientes, consultemos a Dios. Créame que si hoy estoy dando esta palabra porque Dios fue claro y me habló. Pero hay personas que tratan de consultar a Dios en algunas ocasiones y Dios no les habla. ¿Por qué sucede esto? Primero de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová
pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl consultó a Dios y Dios no le respondió. Capítulo 14 de ahí mismo, primero de Samuel, versículo 35, por favor. Y edificó Saúl altar a Jehová, y este altar fue ¿qué? ¿Fue qué? El primero que edificó. El hombre no buscaba a Dios, pero en el momento que tenía miedo que los enemigos lo iban a destruir, entonces quería consultar a Dios para que Dios le dijera si iba a tener la victoria en la guerra o no iba a tener la victoria. Entonces ahí recién edifica un altar. Escuche bien. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero no tiene un altar de oración en su casa, no tiene un altar de oración en la iglesia, no congregan, no oran, no leen la palabra, no buscan a Dios. ¿Y cómo pretenden oír la voz de Dios si esta carne nunca oye a Dios? Dios habla a tu espíritu, y si el espíritu no está fortalecido, no está afinado a la voz del Espíritu Santo. Si no hay altar, no vas a discernir la voz de Dios. Capítulo 14, versículo 35. Hemos leído, ahora vamos a leer el 36. Y dijo Saúl: décenos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote. ¿Qué dijo el sacerdote? Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Saúl había dado una orden, pero el sacerdote dijo: un momentito, para. Ya que estamos aquí, vamos a consultar a Dios aquí. Versículo 37, y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregaré en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Cuando Dios no da respuesta, primero, cuando hay desobediencia, Dios calla. ¿Para qué? ¿Para qué hablar si somos tercos, obstinados, como le dijo Samuel? Dios calla cuando sabe que la persona es desobediente. Dios no está para perder el tiempo. Segundo, Dios calla cuando hay pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, estamos lejos de la presencia de Dios. Si estamos cerca de Dios, Dios nos va a hablar. ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Y por último, es necesario tener comunión con Dios para que Dios hable. Segundo de Crónicas 33:10, pónmelo en la pantalla grande, hijo. Segundo de Crónicas 33, versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Manasés era un rey, y este rey Dios le habló y ellos no escucharon. Dios te puede estar hablando y tú no puedes oír la voz de Dios porque estás con la carne en primer lugar y espiritualmente estás muerto. Y Dios habla y usted no oye. Repito una vez más, no oyes a Dios porque Dios no habla a la carne. El que habla a la carne es tu vecino que te dice fulano y tú enseguida actúas.
sino que Dios habla a tu espíritu. Y si la carne está enaltecida, no va a discernir lo que Dios está hablando a tu espíritu. Y Dios habló a Manasés y al pueblo, y ellos no escucharon. Dios te está dando la respuesta y no disciernes la voz de Dios. ¿Por qué obedecer a Dios? Por causa del tiempo que tenemos los bautismos y la cena del Señor, no voy a entrar en mucho detalle, pero rápidamente voy a tomar solo un ejemplo por lo menos. El ejemplo del rey David. David tenía 17 años cuando Dios lo llamó y lo ungió a través del profeta Samuel para que fuera rey de Israel. De ahí en adelante David ganó la victoria contra el gigante Goliat y eso le dio un poco de fama, se fue haciendo guerrero. Duró 13 años David como guerrero batallando en pueblos y ciudades vecinas. Después de esos 13 años, David ya tenía 30 años de edad y recién ahí empezó a reinar como rey de Israel a la edad de 30 años. Eso dice 2 de Samuel 5, versículos 4 y 5. Cuando David tenía 40 años de reinado, ya estaba viejo, anciano, canoso. Le dio la batuta, como dicen en mi país, le dio el cetro del gobierno, se lo dio a su hijo Salomón. Reinó, ¿cuántos años? 40. Pero ¿cuál fue el secreto de este rey? ¿Por qué duró tanto tiempo en el poder y no con muchos otros? ¿Por qué llegó David a buena vejez? ¿Por qué fue un hombre prosperado todos los días de su vida? Nunca le faltó comida. ¿Por qué David no perdía ni una batalla? Las únicas batallas que David perdió fue cuando desobedeció acostándose con la mujer de su prójimo, le vino las consecuencias, pero de lo demás David siempre tuvo victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. David siempre conquistó, siempre fue prosperado, siempre fue bendecido, llegó a buena vejez. Su trono fue perpetuo porque siguió su descendencia reinando y hasta aún Jesús viene de la descendencia del rey David, el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Primero de Samuel 23:1. Primer libro de Samuel 23:1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué le dijo Dios? Ve. Él fue. Llevaba la victoria garantizada. Desde antes de ganar la batalla, ya él sabía, porque había consultado ¿a quién? A Dios. Señor alcalde, consultó a Dios y ya desde antes de de ganar las elecciones, ya Dios le había dicho que iba a ganar. Vino un juicio, consultó a Dios, recibió la llamada, hoy vas a salir liberado del juicio, no vas a ir a la cárcel, Dios te da la victoria, consultar a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar.
Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Volvió a consultar a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir por segunda vez y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. No siempre era sí, a veces era no. Sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de la balsamera. Créanme que hay un montón de pasajes, sino que por el tiempo no me pongo a leérselos. Siempre David consultó a Dios, no daba un paso sin que Dios le diera su autorización. Dile que está a tu lado, no hagas negocio, no te muevas si Dios no te habla. Dile. Pero pastor, ¿cómo puedo consultar yo a Dios? Dígame. Primer ejercicio para consultar a Dios, Jeremías 33:3. Todo buen cristiano tiene que saberse este pasaje de memoria. Juan 3:16, Jeremías 33:3 son los pasajes que todo cristiano se sabe. A ver, ¿algún hermano por ahí? Paola Viñán, ¿qué dice Jeremías 33:3? Le digo. Clama a mí y yo diga que está a tu lado. Si quieres que Dios te hable, ora, clama a Él. Él no te está diciendo ponme una velita. No te está diciendo rézame 3 Padre Nuestro, 4 Ave María. No está diciendo camina de rodillas de aquí al cisne. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Clama a mí, yo te responderé. Segunda técnica para que Dios hable. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay veces que Dios no habla cuando ya habló en las Sagradas Escrituras. Eso está como el hermanito que le está preguntando a Dios, Señor, dime si es tu voluntad que yo hable de ti. Y Dios está diciendo, lee la Biblia. Si yo estoy diciendo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Nunca te va a hablar porque ya te habló en la palabra. Sino que la pobre Biblia la tienen allá llena de polvo, allá en el Salmo 91 abierta, la hoja amarilla, que ni la voltean a ver. Dios mío, la tienen de amuleto la Biblia. La Biblia no es amuleto, hermano, ni es adorno en la casa. La Biblia hay que ponerla viejita de tanto guiarla. Esos que tienen la Biblia nuevita es porque la tienen solo de lujo. Josué 1:8. Todo buen cristiano debe saberse Josué 1:8. A ver, ¿a quién le sorteo hoy? Hermana Flor Vázquez, ¿qué dice Josué 1:8?
Le doy la primera clave, nunca empieza diciendo, ¿perdón? Ajá. Nunca se apartará de tu boca, sí Señor, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo, dale un aplauso al Señor, todo te saldrá bien. Ahí no hay cómo meter las patas porque estás consultando a Dios en su palabra. Receta número 3 para consultar a Dios. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 15. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para... Si estás orando y Dios no te ha contestado, entonces viene el plan B. Tal vez la carne no ha dejado que el espíritu capte la voz de Dios. Entonces vas donde el hombre espiritual, vas donde el sacerdote, donde el pastor, y le dices: pastor, oren porque estoy esperando una respuesta de Dios. El pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y última receta, Segundo de Reyes capítulo 8, versículo 7. Segundo libro de Reyes capítulo 8 y versículo 7. Se fue luego Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el rey, el varón de Dios, ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Consulta por él a Jehová. Otra manera de consultar a Dios a través de los profetas. Profetas verdaderos, no los que se hacen llamar profeta. ¿Cómo sabes si el profeta es verdadero? Porque cada vez que te da una palabra, se cumple. Si no se cumple, Dios no habló a través del profeta. Clama a Él, consulta la palabra, consulta al sacerdote y consulta al profeta. Hermanos, busquemos la dirección de Dios, por favor. Póngase de pie, vamos a orar. Busquemos la dirección de Dios. Pablito, por favor, solamente no lo busque, pónmelo en la pantalla grande, hijo. Hechos, capítulo 16, versículo 7. Hechos 16, versículo 7. Aún los apóstoles iban a tomar una decisión sin consultar a Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu
no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos querían ir a predicar ¿a dónde? A Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Sí ve cómo el Espíritu Santo habla? Algunos creen que el Espíritu Santo es la corrientita o el escalofrío o el fuego o lo que sienten adentro, lo que usted sabe sentir cuando Dios le toca. El Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es Dios, es una persona que habla. Le dijo: no vayan. Parece una palabra contraria. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a prohibir a mí que vaya a predicar a Bitinia? Si la voluntad de Dios que vaya a predicar. El terreno no estaba preparado para la palabra. Si hubieran ido, los hubieran matado. Les dijo: no vayan. ¿Vayan a dónde? En la visión le habló de noche y les dio instrucciones hacia dónde tenían que ir a predicar. ¿A dónde fueron? A Macedonia. Los planes de ellos eran Bitinia, los planes de Dios eran Macedonia. Consulte al Señor, por favor. Vamos